Leobardo, ¿cómo estás, amigo? Hola, hola. Muchísimas gracias por esta invitación. Ahí tuve una experiencia en 2008 con Mardox por primera vez, en donde él se presenta delante de mí de una forma holográfica, sobre todo porque ellos tienen las más variadas formas de contactar. Pueden contactar en una meditación, pueden contactar telepáticamente. ¿Cuál fue el mensaje que te dieron? Ahí inicia la sugerencia para que investiguemos. A mí me dan los nombres de lugares en México. Cuando vamos estudiando la historia, estos seres que no tendrían que estar vinculados directamente con el ser humano, solamente eran observadores de un experimento biológico, pero llega un momento en que ellos se mezclan con el ser humano, es decir, tienen relaciones sexuales extraterrestres con seres nativos de la humanidad. Bienvenidos a Cinco Sentidos con su amigo Arturo Rivera. Permanezcan presentes en el aquí y el ahora porque tengo un invitado especial, Leobardo Peña, que hoy nos viene a compartir el tema investigaciones OVNI. Leobardo, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estamos? ¿Sí me escuchas? Hola, hola. Ya Sí, perfectamente, comenzamos. Arturo. Muchísimas gracias por esta invitación. Excelente. Un saludo hasta la Ciudad de México, amigo. Desde Monterrey, la ciudad de las montañas. ¿Cómo está todo por allá? Pues con mucho calor, yo creo que igual que allá en Monterrey. Entonces, Sí, ya pues ya empieza sabes que precisamente aquí en Monterrey las el ondas de calor la es. primavera. Sí, aquí los climas son extremos, o hace mucho frío, mucho calor. Entonces, pues ahorita aquí estamos con un poquito de calor. Pero bueno, amigo, gracias por atender a nuestra invitación. Yo sé que eres una persona con muchas ocupaciones. Sé que pronto vas a andar por ahí, aquí con nuestro estado vecino Coahuila, dando por ahí unas conferencias, algunos seminarios. Y pues esperando que un día vengas aquí a Monterrey también para que nos compartas la información que andas compartiendo, váyame la redundancia, con tus investigaciones, con todo ese conocimiento que pues vienes adquiriendo desde ahorita. Nos vas a comenzar a explicar todo ese tiempo. Pero antes de que comencemos a entrar en materia, me gustaría que nos expliques, que nos digas quién es Leobardo Peña. ¿Cómo te puedes describir? Bueno, Leobardo Peña, mexicano, tengo 53 años, que me toca vivir precisamente hace 33 años, pues me da la inquietud de investigar lo que es el fenómeno ovni, contacto extraterrestre. Son 17 años que me ha dado precisamente la vida la oportunidad de vivir un tipo de contacto con inteligencias no humanas, a lo que denominamos contacto extraterrestre, y me denomino como un testigo. No me gusta mucho la palabra contactado, pero sí testigo, porque he tenido también la oportunidad de recibir una serie de informaciones que me ha ido dando una formación de testigo a investigador y después a explorador, ¿no? Sobre todo porque el tipo de contacto extraterrestre que me ha tocado vivir es de una forma o de una agenda más histórica, antropológica, y bueno, a través del estudio de la historia, de la ciencia, pues me he podido relacionar y dar respuesta precisamente a muchas de las dudas que nacieron incluso de mi propia experiencia, y eso me ha llevado a investigar diversos lugares, tanto de América, por ejemplo, el mítico Paititi, El Dorado, allá en la selva amazónica del Perú, o incluso en Egipto también he tenido la oportunidad de estar. Y sobre todo estudiando lo que son las raíces de la humanidad. He tenido la oportunidad, como un buscador de todo esto, de relacionarme también con personalidades en diversos congresos, porque a la vez que he sido mediador, también he tenido la fortuna de poder convertirme en conferencista a nivel nacional e internacional, y he conocido a personalidades muy interesantes como Semiros Managic, que participamos en unos congresos internacionales en Ojuelos, Jalisco,
Semir Ormanagic es el descubridor de las pirámides de Bosnia. Pues a través de algunas amistades he podido conocer a Brian Foerster, que es el que ha estudiado precisamente lo que son los cráneos alargacas, y así una serie de personalidades que me han nutrido precisamente aprender de la investigación. El año pasado tuve la oportunidad de conocer a Juan José Benítez, también es un ícono en la investigación de... Por ahí vi unas fotos donde las compartiste, Y pues JJ. también aprender mucho de estas personalidades. Excelente, amigo. Sí, por ahí vi que compartiste algunas fotos de JJ Benítez. Yo recuerdo que leí Caballo de Troya, no sé, hace más de 20, 25 años por ahí. Y pues es una persona que está muy metida también en todos estos temas. Ya ahorita para comenzar a entrar en materia, amigo, investigaciones OVNI, que es el tema que nos vienes a compartir. Me gustaría que nos expliques cómo comienza todo. Ahorita ya nos hablaste un poquito a grandes rasgos, pero me gustaría que profundices cómo comienza tu camino en este tema de la investigación OVNI. ¿Cómo sucede todo? Bueno, sucede desde muy niño, sobre todo junto con mi familia. A los 9 años tenemos un avistamiento. Durante muchos años, muy cerca del Aeropuerto Internacional de México, y sabía perfectamente cómo era un avión, cómo era un helicóptero, un jet. Y bueno, nos tocó un avistamiento de lo que hoy ya todas las personas pueden videograbar, pueden fotografiar, ¿no? Y era un objeto ovoide metálico que iba a una velocidad impresionante. A partir de unos años después, a los 13 años aproximadamente, me llama la atención lo que es un programa que se detonó aquí en México, que era 60 minutos, que conducía el periodista Juan Ruiz Gili, y de ahí surge precisamente el periodista Jaime Maussan, y elaboran una investigación muy profunda del contactado Edward Billy Meyer, que contactaba con seres Pléyades. Y de ahí, pues voy investigando, me encuentro también otros programas muy atractivos, como ¿Y usted qué opina?, de Nino Canún en los años 90, 1991. Exactamente, en paz descanse, y de ahí precisamente me hago amigo del segundo padre de la ufología en México, que el primero es don Pedro Ferriz Santa Cruz, y sigue la estafeta que trabajó precisamente como director de Televisa, de los medios de comunicación, radio, prensa, televisión. Y Sí, a mí bueno, a partir de esos programas, conozco la historia del contactado Sixto Paz Wells, que hoy es un gran amigo, un gran hermano, del y me Perú. comienzo a relacionar con los grupos de contacto que están en Perú, está difundido en todo el mundo, pero yo comencé con los grupos de contacto aquí en México, y a partir del año 2007 comenzó una gran aventura para ya vivir mis propias experiencias. Ok, entonces tu primer contacto fue en familia, con tus papás, tus hermanos, pero tú fuiste el Avistamiento. único avistamiento solamente, sí, pero tú fuiste el único integrante de tu familia que se involucró en este tema, o en tu familia también se empezaron a interesar todos. No, ese es un fenómeno muy particular que tal vez merece ser estudiado, porque muchas veces el testigo que queda enganchado a la experiencia de contacto en la familia no están relacionados con el fenómeno ovni, muy pocas personas. En mi familia estaban más relacionados con la historia. Entonces creo que ahí se deriva que el contacto que me toca vivir, pues se relaciona a que tengo que estudiar la historia. Y obviamente el programa de contacto tiene que ver con el análisis y la verificación de hechos históricos. Entonces se puede decir que comenzaste con el contacto del primer tipo, ¿no? ¿Nos podrías explicar cuáles tipos de contacto hay? Por Sí, todo ejemplo, esto de los tipos de cómo se vive la experiencia de contacto comenzó
con el astrónomo Joseph Allen Hynek, que es el padre de la ufología en Estados Unidos en los años 50, y él crea precisamente esta metodología para poder describir la variedad de tipos de contacto, y de ahí nace precisamente la asesoría para crear la película de Encuentros Cercanos del tercer tipo, la película, en donde muestran que el contacto de primer tipo es visual, es visual. El segundo tipo, hay un acercamiento del objeto. El tercer tipo es cuando se ven a los tripulantes a lo lejos, a una distancia. Y el cuarto y quinto tipo es cuando ya podemos interactuar con ellos, incluso tocarnos, ya una relación estrecha, o incluso llegar a subir a sus naves, que también son experiencias que dentro de este grupo de contacto y dentro de esta agenda, al menos una sola vez me tocó vivir. Ok, bueno, ahí ya vamos a ir empezando a entrar a profundidad en cuanto vienen siendo los contactos más cercanos. Me comentabas que tenías o tienes contacto con tres seres. Uno, y ahí me vas corrigiendo, me vas ayudando con los nombres. El primero fue Mardox, ¿sí estoy bien? El Exacto. segundo, Murdoch, algo así, Sendor, ¿no? Sendor, perdón. Sendor. Sendor. Y el tercero, que es el intraterreno, ¿cómo se llama? ¿Sí me escuchas, amigo? Como que se me congeló la imagen. Ahí está bien. Entonces sí fue Sendor, Mardox, y esos son seres extraterrestres, de los Ok, cuales me ha tocado vivir ese acercamiento de dos ok, tipos. Eh, Uno es prácticamente como si estuvieran físicamente, pero no ha sido físico, ha sido de un encuentro energético, de un tipo holográfico, y ok. también con un ser intraterrestre que se dice llamar Ajutec. Y Ajotec. así ha evolucionado la experiencia para tener contacto ahora telepático con otros seres, por ejemplo, con Oxal, por ejemplo, también, y con otro ser que pudiese ser intraterrestre o de superficie, pero es un monje tibetano que se dice llamar Abudamir, y que estos seres han sido contactados también en Sudamérica. O sea, toda esta agenda y estos nombres de estos seres han sido contactados también por otras personas de Sudamérica. Esto, Arturo, es algo muy interesante porque dentro del contactismo debemos de dejar claro que primeramente no hay una dependencia, hay una relación estrecha de información y ellos no quieren una dependencia. Es decir, hay información y después se retiran y después vuelven a regresar para que nosotros vayamos desarrollando las investigaciones. Ok, se puede decir que te transmiten información y luego desaparecen, o algo así. Algo así, pero mantienen contacto con otras personas. Entonces, O- aquí lo interesante de todo esto, que también es muy importante para que las personas que nos escuchan puedan valorar, que ellos lo que tratan de fomentar, obviamente, es la parte independiente del testigo, pero podemos corroborar la información a través de otras personas y de otros mecanismos, sobre todo para no generar dependencia y para que el testigo no caiga en el protagonismo o en el ego, ¿no? Decir, yo soy el único antena, yo soy el único que se contacta conmigo, así es que todo lo van a tratar conmigo. Y no se trata de eso, porque la conciencia tiene que ser, o al menos este conocimiento de conciencia, es compartido. Sí, de hecho, cuando estuve por allí en las salidas con Humberto Sánchez, que es de aquí de Monterrey, persona que también está en el movimiento Rama, junto contigo y que tú ya has venido aquí a Monterrey, nos comenta que existen personas contactadas, pero también pueden ser personas conectadas a través de la meditación, a través de mantras, a través de visualizaciones.
tú cuando contactas con ellos es a través de alguna meditación o mientras duermes o cómo lo haces, cómo conectas con ellos. ¿O son ellos los que te contactan a ti? Bueno, exactamente, exactamente. Has dicho algo muy, muy preciso. El contacto es más por ellos que nosotros con ellos, ¿no? Ellos son los que se comunican y ya uno es precisamente con quien ya puede entablar precisamente ese vínculo y bueno, colaborar precisamente en un programa de contacto. De mi parte, yo aprendí en los grupos de contactación. Obviamente es un proceso en donde es una preparación. Siempre la meditación te va a centrar, te va a ayudar a tener una estabilidad emocional, sensitiva, para que el mensaje pueda fluir de una forma más precisa, ¿no? Pero no es una garantía, sobre todo porque ellos tienen las más variadas formas de contactar. Pueden contactar en una meditación, pueden contactar telepáticamente, tú estás trabajando, solamente estás concentrado, es decir, estás enfocado, y ellos Enfocado. entran en tu mente a través de la telepatía. Puede ser incluso a través de sueños también, ¿no? Y dentro de las meditaciones puede haber dos vehículos, es decir, que uno se encuentre en relajación y entre el mensaje, o uno pueda realizar en la meditación lo que se conocen como viajes astrales. Y también hay una comunicación de este tipo. Yo por ahí bajando unas meditaciones de YouTube, por ahí te compartía esa información, bajé uno para hacer contacto pleiadiano. Y es una meditación, lo pones al dormirte y en plena madrugada se me empezó a mover el brazo izquierdo. Y una vez puse papel y lápiz para ver qué salía y pues por ahí comenzaron a hacer como que tipo el clásico infinito, ¿no? Y como que un círculo hacia el lado izquierdo. Entonces, a lo que yo entendí, haciendo las preguntas, es que se me estaba indicando como un portal o algo así. Sí es probable que haya sido un ser de otro planeta o los pleiadianos los que se estaban comunicando a través de mí, o tú crees que haya de haber sido cualquier otra entidad, según tu experiencia. Puede ser, ¿no? Puede ser porque también hay algo que dentro de la investigación hay que tener en cuenta. ¿Por qué? ¿Qué dato hay que tener en cuenta dentro de las experiencias de contacto? Siempre hay que preguntar con quién estás contactando, porque lo que es el pensamiento a distancia, lo que es la telepatía, o lo que se conoce también dentro del ámbito científico o dentro de las neurociencias, se conoce como potencial transferido, es decir, te transmiten información, pero Ok, esto es a nivel energético. O sea, energético ya estaríamos hablando de paquetes de información que se conoce como mecánica cuántica. Esa información, ¿quién la está transmitiendo? Es decir, ¿quién se está comunicando con nosotros? No solamente hay entidades como seres extraterrestres, también hay entidades que están en otros universos, como los espíritus, ¿no? Te voy a poner un ejemplo para que las personas incluso también lo puedan investigar. Había un contactado, pero que primeramente era espírita, ¿no? Hay mediums, que son las personas que permiten que entidades puedan entrar en su vehículo, en su cuerpo, o hay espíritas, que son los que solamente reciben el mensaje también de una forma telepática. Entonces, ok. hay primeramente con quién estamos contactando, incluso si es una entidad positiva, si es una entidad positiva, por llamarle de alguna forma, que nos esté ayudando. Y uno de estos personajes fue Chico Javier, porque él tenía contacto con estos dos tipos. Él recibía mensajes de espíritus y también Ah, tenía ok. mensajes de extraterrestres. Entonces, primeramente es el primer dato que hay que contemplar. Hay que sentir y hay que preguntar. Entonces, la posibilidad de que sea un extraterrestre, si estás relacionado con el tema, entonces puede ser la posibilidad de que pues estés entrando en contacto.
Porque fíjate, le platiqué a unos amigos y a unas amigas que también están muy metidas en este tema, y en una reunión, así como al estilo Sixto Paz, que él también cuenta su anécdota, comenzaron a hacerme preguntas y me movía el brazo. Entonces dijeron, oye, pues vamos a hacer Ujú, una cita para ver si es cierto, ¿no? Y yo era el más interesado porque yo quería saber si era mi propia psique o qué, o yo me lo estaba inventando, ujú, o en realidad había un mensaje ahí, ¿no? Total, pactamos una cita que nos dieron para la siguiente semana, era un sábado y para el siguiente sábado, a través de preguntas de sí o no. Entonces pactamos ujú. una cita la siguiente semana a las 9 de la noche. Entonces llegamos como unos 30 minutitos antes, empezamos a convivir, a los 25 minutos pasaron 12 luces en forma así de un gusanito y se desaparecieron en el cielo como si hubieran entrado a un portal. Y pues todos estábamos bien eufóricos porque lo estábamos viendo. Desafortunadamente, pues lo grabamos con el celular, pero pues no tenemos así que tú digas un celular de alta calidad, no se grabó nada, no lo percibió. Pero por ahí otra persona que sí captó el avistamiento, le tomó foto y, pues bueno, nos la compartió el mismo avistamiento. El asunto aquí es que obtuvimos una respuesta y obtuvimos un avistamiento, del primer tipo, ¿no? Que es, bueno, ¿cuándo ves 12 luces que se mueven en el cielo? Pues yo nunca en mi vida lo había visto. Y puntuales, por así decir, 10, 15, 5 o 10 minutos de diferencia, ¿no? Entonces, esa información me la borraron de Facebook, me la borraron de Instagram, me la borraron de YouTube. ¿Por qué? ¿Qué le afecta al sistema esa información de seres de otros planetas, ¿no? Entonces, bueno, yo con esa podría decir, entonces sí, obtuvimos respuesta de seres de otro planeta. No sé si serían Pleiades o no sé, pero obtuvimos una respuesta. Yo lo quise ver así. Entonces, pues te lo comparto porque tú eres el que podrías, acorde a tu experiencia, decirme, no, pues si obtuviste una respuesta o coincidencia. No sé cómo lo podríamos Sí, ver. no, sí, sí, yo creo que tuviste un acercamiento, ¿no? Antes, bueno, se le llama contacto y acercamiento, ¿no? Es una consecuencia, el contacto. Aquí lo interesante ya es interactuar precisamente con estas inteligencias. Por eso siempre aconsejo o sugiero, mejor dicho, sugiero siempre preguntar con quién estamos contactando y el mismo cuerpo, nuestra misma intuición nos va a dejar saber si es una entidad positiva o es alguien que solamente está tratando de depredar nuestra energía, porque se siente. Una podría darte miedo, una desconfianza, porque esa es la intuición, y otra la tranquilidad, precisamente. Te voy a compartir y a las personas que nos escuchan la primera experiencia que tuve de contacto, que sucedió precisamente en el 2008 y 2009, fue consecutivo, en el Valle de las Siete Luminarias. Las Siete Ok, Luminarias se encuentran en Guanajuato, son Guanajuato. 7 cráteres que están distribuidos en espejo con la constelación de la Osa Mayor. Y nosotros, nuevamente, como me preguntaba, ¿cómo es el proceso? Somos un grupo que a través de la meditación. Ok. Y nos encontrábamos precisamente Como que se está entrecortando un poquito, pero mucho más sensitivo. Nuestro cerebro a las 3 de la mañana tiene un periodo de actividad mucho más activo, es más sensible. Y bueno, ahí tuve una experiencia en 2008 con Mardox por primera vez, en donde él se presenta delante de mí de una forma holográfica. Estábamos meditando y de pronto, en la oscuridad total, pues aparece una luz en mis ojos, con los ojos cerrados, se transluce, ¿no? Un destello de luz. Yo pensé que alguno de mis compañeros estaba prendiendo su lámpara de cabeza. Cuando abro los ojos, lo tengo enfrente de mí, pero totalmente lumínico, como si fuese un holograma, así tal cual, ¿no? Una proyección de un ser
un poco más allá de los 2 metros, un poco de cráneo alargado, a pesar de que era un holograma, era una luz, podía ver como el contraste de la tonalidad de su piel, era un Bien. poco más moreno, ¿no? Los brazos totalmente largos, muy delgado, con un traje ajustado, era muy delgadito. Y bueno, ahí a partir de ese momento se comienza a comunicar conmigo, ¿no? De una forma telepática. Y te comentaba precisamente un poquito la anécdota de que muchas personas hablan del contacto como si fuese algo normal, ¿no? Y realmente a mí me dio, pues, susto, me dio un Te dio miedo. impacto de esta impresión que no pude hablar. O sea, yo quería decirles a mis compañeros, vean lo que estoy viendo, y no pude articular mi voz. Cuando este ser totalmente lumínico toca mi hombro izquierdo y me dice que no tenga miedo, que todo está controlado. Y cuando me toca, esa energía hace que entre en un proceso automáticamente, mi respiración se regula y bueno, comenzamos a dialogar de una forma mental. Esto se pudo corroborar, curiosamente, porque una amiga que no asistió a esa salida, esta experiencia sucedió del sábado al domingo. Fue la madrugada del domingo, las 3 de la mañana. Ok. Sucede todo. Y cuando regreso el lunes, no teníamos otra forma de comunicarnos a través de los correos, a través de los correos electrónicos. Y entonces me escribe, bueno, para preguntar cómo nos fue. Y después se comunica conmigo y me comenta que precisamente ese domingo a las 3 de la mañana, ella se despierta por un sonido de un claxon de un auto, pero cuando ella vuelve a dormirse, a entrar al estado del sueño, observa al grupo de contacto que estábamos en el Valle de las Siete Luminarias, dice que me ve a mí delante de un ser de luz y que me toca el hombro izquierdo. Wow. Ella me lo contó y lo tengo registrado porque le dije, lo que me acabas de contar en este momento es realmente lo que me sucedió. Así es que, por favor, escríbeme un correo describiéndome tu sueño porque nadie me va a creer. O que te lo Yo grabe, amigo, les no te lo, comenté en ese momento, o que te lo ¿cómo? grabe en video, no te lo ha grabado. Está muy impresionante que a través de... ¿Tú qué crees que sucedió y que los seres, el ser que te contactó, de cierta manera le pasó esa información a través de un sueño? ¿O qué crees que haya Sí, sucedido? sí, ¿por qué? ¿Sí? Sí, porque precisamente cuando comienzan las experiencias de contacto, sobre todo ayudan al testigo para que no realmente se vuelva un poco loco, ¿no? O sea, tiene que saber que la experiencia es real. Ok, Entonces, se puede comprobar y a esto le llamamos los protocolos de contacto, es decir, una serie de mecanismos para que tú puedas comprobar que el mensaje es real, que el mensaje tiene un propósito y que realmente no es tu mente la que está creando el fenómeno, porque eso también se puede crear. El entusiasmo, las ganas, el protagonismo, somos seres que podemos crear realidades. Entonces, precisamente ellos reparten precisamente estas corroboraciones para que el testigo tenga la certeza de que todo este contexto es real. ok. ¿Y qué pasó a partir de ahí? ¿Cuál fue el mensaje que te dieron? ¿Ahí comienzan tus investigaciones más a profundidad o ahí inician tus investigaciones? Ahí inicia la sugerencia para que investiguemos, particularmente a mí me dan los nombres de lugares en México, porque uno de los objetivos de la agenda de contacto es conocer la historia, ¿no?, de la humanidad, conocer su origen, la relación que tenemos con estos seres extraterrestres, saber que existe una historia que se perdió, que se olvidó, o que alguna entidad
dentro de la historia del ser humano, algunas entidades borraron parte de nuestra memoria y Y la después surgieron manipularon. otras civilizaciones, manipularon precisamente nuestra mente, ¿no? Para que olvidáramos nuestros orígenes y sobre todo que existieron otras civilizaciones, existieron otras eras y que teníamos un propósito, que es la evolución de la conciencia. Entonces, hay un plano antropológico, biológico, porque se dice que somos parte de un experimento genético, somos parte de un proceso antropológico, es decir, ahí involucra la historia que se ha olvidado y tenemos que recobrar precisamente esa historia, ese vínculo y sobre todo las metodologías o los procesos que realmente podemos aplicar los seres humanos para potenciar nuestro espíritu, es decir, acrecentar nuestra conciencia. Porque a través de la manipulación, como has mencionado, en este momento somos una civilización totalmente inestable, que puede crear o un cataclismo, puede propiciar su autodestrucción con las guerras, y es por eso que, pues también en el pasado debemos de recordar que más que a veces ayudarnos, nos han perjudicado. ¿En qué sentido? Cuando vamos estudiando la historia, nos damos cuenta que incluso estos seres que no tendrían que estar vinculados directamente con el ser humano, solamente eran observadores de un experimento biológico, porque se dice que somos creaciones de ellos, pero llega un momento en que ellos se mezclan con el ser humano, es decir, tienen relaciones sexuales extraterrestres con seres nativos de la humanidad. Es por eso que en la Biblia se menciona mucho que los ángeles, los hijos de Dios, se juntan con las mujeres, las hijas de los hombres, y procrean hijos. Pero aquí hay un detalle muy interesante, Arturo. Los seres extraterrestres que al menos, y lo mencionabas también, involucran algunas agendas de procedencia, una de ellas son pleiadianos. Los pleiadianos son gigantes, son altos, incluso hay otras civilizaciones como de Alpha Centauri que miden como 3 metros. Entonces, si tuvieron contacto sexual con mujeres nativas, las mujeres no tenían la estatura que tenemos actualmente, sino que había otras razas, había mujeres y hombres gigantes. Y ha habido siempre una manipulación genética por parte de ellos y por parte también de la propia atmósfera y el magnetismo que existía en la Tierra, pues hace miles de años. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que se nos ha manipulado, se nos ha engañado, nos han cambiado la historia y esa es una de las cosas que el ser humano tiene que comenzar a descubrir, ¿no? ¿Cuál es la verdadera historia, la verdadera procedencia? Comentábamos, por ejemplo, hace rato en la previa de que si el ser humano fue sembrado en la tierra, o sea, como tú estás diciendo que el ser humano es un experimento, ¿cómo nos podrías explicar esa parte? Es interesante porque si estos seres extraterrestres argumentan que somos una creación biológica de ellos, incluso corregida y mejorada, ¿no? Sobre todo porque nosotros, los seres humanos, tenemos capacidades de desdoblamiento de multiversos, estar interactuando en múltiples universos, desde la muerte consciente, desde el sueño, desde los viajes astrales que se producen en las meditaciones, uno puede entrar en esos otros espacios-tiempo. Esa es una. Pero si es que aceptamos la versión de ellos de que somos un experimento biológico, se dice, de acuerdo a esta historia de ellos, que tenemos pues información genética por parte de ellos. Hay una información que se comenzó a manejar hace algunos años y estos seres dicen, a ver, ustedes biológicamente en su ADN tienen 46 paquetes de información que se llaman codones. Los paquetes de información que conforman nuestro ADN dentro de la biología se llaman codones. Pues llegará el día en que ustedes sabrán que no son 64,
es en realidad la cantidad, sino que van a ser 144 codones y que cuando despierten el codón 33, que curiosamente es un número muy mágico, un número maestro, ustedes pueden convertirse en energía, en una calidad de energía que puede migrar al universo fuente. ¿Qué es el universo fuente? Se dice, o si aceptamos también que somos espíritus, que somos conciencias encarnadas en un cuerpo físico, pues aquí el cuerpo físico vive la experiencia humana, que son los pensamientos, sentimientos y emociones, que son cargas energéticas, pero que crean información, conocimiento. Ese conocimiento se guarda en nuestro ADN y después se puede teletransportar a otro universo, porque Dios, la mente universal o aquel otro universo fuente no es material. Entonces el ser humano es multidimensional. Contaba también fuera del aire que dentro de estas investigaciones recogí una que es muy interesante, que es el de la doctora Esther del Río. Ya antes de ella había no un científico, pero sí un investigador japonés, Masaru Emoto, que tuve la oportunidad de conocerlo. Él hacía el experimento de vibrar el agua con notas armoniosas y otras densas, y cuando congelaba el agua y la llevaba a microscopio, podía ver que la estructura del agua se podía generar en armonía, unas estructuras geométricas preciosas, una geometría armónica, y cuando vibraba en densidad, pues era caótico. Bueno, ese es el que crea precisamente Masaru Emoto. La doctora Esther del Río, mexicana, pues ella trabajó dentro de un laboratorio en el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas de México entre los años 90, y ella hace el experimento, pero ahora en la sangre. Y tengo las fotografías y tengo nuevas fotografías de que se puede reproducir el fenómeno por método científico de cómo en nuestra sangre, Arturo, se pueden crear cristales. Esos cristales son de forma de triángulo. Primero se forma una cruz, una geometría. No tiene que ver con la cruz judio-cristiana ni religiosa. Se forma una estructura ortogonal, que son ángulos de 90 grados, que es una cruz. Y ahí se van adosando pequeños cristales en forma de triángulo. Y cuando se comienzan a multiplicar, que se llama fractalizar, que se comienzan a multiplicar, incluso llegan a cruzarse. Y lo que forman dos triángulos entrelazados es una pirámide de 6 puntas, que comúnmente se le conoce dentro de la cultura judía como la estrella de David, que no es de David, es un símbolo sagrado ancestral. Es como dentro de la física, es como el dentro de lo místico esotérico, se le llamaría el Merkaba. Dentro de la física, ya dentro de la ciencia, se le conoce como toroide. Y un toroide, cuando genera movimiento, energía, sobre todo dos tipos de energía, una electromagnética y otra magnética. El ser humano es una antena, puede captar energía del cosmos, que es la electromagnética, y recibe la energía magnética, que es de la Tierra. Son dos polaridades. Okay. Entonces, dentro de la física, para crear se necesitan dos energías. Entonces, cuando generan esa torsión, ahí se le conoce como torsión tiempo-espacio, y lo que se genera es un campo de vacío. El toroide genera un campo de vacío, y el campo de vacío es un agujero de gusano. Entonces, el ser humano está comprobadamente, incluso tengo noticias de investigaciones, de artículos de científicos rusos, en donde mencionan que el ADN tiene ciertas perturbaciones electromagnéticas que podrían crear pequeños agujeros de gusano, lo que daría por respuesta que el ser humano
es auténticamente multidimensional. O sea, como se dice, como es arriba, es abajo, o sea, a gran escala y a menor escala. Bueno, hemos tocado, nos compartiste desde que haces tu primer contacto con Marduk, ¿verdad? El ser que se convirtió en algo así como un holograma. El segundo Correcto. contacto que tienes, que ya es una como que mezcla entre extraterrestre y ser humano, ese contacto, ¿cómo sucede? ¿Sí me escuchas? Con Sendor, sí, Sendor. ya internet no tiene palabra. Precisamente es un ser una mitad extraterrestre, su madre es terrestre. Él vive que se encuentra orbitando la Tierra, o incluso esa base artificial se encuentra en la luna de Júpiter, que pues Sixto Paz Wells, dentro de sus experiencias, precisamente manifiesta que en Ganímedes, una de las tantas lunas que tiene Júpiter, hay una base extraterrestre. Bueno, Sendor viaja o mantiene ese vínculo entre lo que es seres intraterrestres, que como mencionaba, es la descendencia. A ver, ya no te escucho, amigo. Creo que te desconectaste. Vamos a ver qué está pasando aquí. No sé si está por ahí el ingeniero. ¿Sí me Ahí escuchas? estamos de nuevo. Ok, Ahí está. anda. Sí, te me desapareciste de repente, pero bueno, sígueme, me estabas explicando. Sí, la tecnología. Ahora ya no te escucho nada, amigo. Chécate el micrófono si está activado. Bueno, bueno. Morelos, muy cerca de Tepoztlán, aquí en Morelos. ¿Ahí me escuchas? Ok. Sí, ya te Hola, hola. escucho, porque me perdí lo que hayas dicho. Sí, te escucho. Bueno, lo vuelvo a repetir. Sendor, tengo una comunicación con él, telepática, dentro de una cueva en Amatlán, Morelos, muy cerca de Tepoztlán. Ahí Ok. hemos tenido muchas experiencias intraterrestres en esta cueva, y Sendor, junto con esta agenda de contacto, tanto en luminarias como con Ajutec, que es el ser intraterrestre, en diferentes montañas, lo que nos han dado como información a nivel global, tanto Sendor, es precisamente ubicar los lugares intraterrestres en México, porque toda esta agenda de estos seres me comentaban, ya saben la humanidad que existen retiros interiores, lugares intraterrestres en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, en Asia o incluso en Australia, pero llega el momento del despertar de México. Entonces me comienzan a dar lugares, nombres de lugares para comenzar a investigarlos. Y entonces pasas de la investigación a la exploración. La Y entonces exploración. hacemos expediciones al Iztaccíhuatl, he ido a Palenque, hay Salan, Puebla, es uno de los lugares espeleología, y el Valle de las Siete Luminarias, en un cerro muy cercano que le llaman el Cerro del Culiacán, Ok. pero en realidad es el Teoculhuacán. Es un lugar, es una montaña gigantesca que también se le conoce como el lugar del Chicomostoc.
el lugar de las 7 cuevas. Entonces han dado una serie de informaciones para ir a encontrarnos con estos 3 aspectos. Uno sería el encuentro físico con ellos, que puede ser posible o no es realmente necesario. El segundo sería encontrar la arqueología que demuestre que existieron otras humanidades y sobre todo la información de la real historia de la humanidad. Y el tercer aspecto importante, al menos dentro de mi investigación, es encontrar todas esas técnicas que nos ayudan a poder generar una conciencia adecuada, corporal y energética, para poder ser mejores seres humanos en conciencia. Ok, entonces este segundo ser extraterrestre viene siendo algo así como un intermediario con los seres intraterrenos. ¿Es correcto? ¿Y ahí cómo sucede? Él te indica, te hace la indicación dónde vas a ir a hacer la exploración. ¿Hay algún portal o cómo sucede un contacto con un ser intraterreno? Bueno, está precisamente la información que nos dicen a ir a investigar todo lo que es el área histórica, la parte de espeleología. Por ejemplo, acabamos de realizar una expedición en donde participó precisamente Humberto a Cuetzalan, Puebla, en donde se dice que encontraríamos conductos que nos llevarían a galerías donde existen bibliotecas metálicas, al Ok. igual que las versiones que ya están documentadas, como las del Ecuador, de la famosa Cueva de los Tallos. Ahora bien, acabas de poner un tema también muy interesante. Si es entrar físicamente o a lo mejor también de otra forma en portales, pues Esa también es mi duda. Esa es mi duda. Si en existe. realidad es un portal dimensional o en realidad la Tierra es hueca o cómo me lo podrías No, explicar ahí. no, la Tierra no es hueca. Sobre todo en Internet surge las versiones equivocadas, tanto de que la Tierra es plana como de que la Tierra es hueca. La Tierra no es hueca. La Tierra tiene precisamente hierro y níquel que está ardiendo. Entonces, precisamente hay cavidades que esos conductos ya quedan huecos. Algunos son artificiales, que son hechos con tecnología extraterrestre, y hay otros que han sido adaptados y son grandes cavernas, grandes salones, precisamente, donde puede existir este tipo de informaciones. Hay bibliotecas, precisamente la historia que es, vaya, es extensa poderla platicar, pero te digo, todo lo que se habla de la cueva de los Tallos es porque existe dentro de una ramificación por debajo del piso, por debajo de las montañas, existen túneles que llevan a estas cavernas donde se guardan vestigios históricos, planchas metálicas escritas con la historia de la humanidad. Aquí también existen en México, entonces nos han invitado a investigar este tipo de lugares. Esas son las entradas físicas, pero hay otras entradas, y esto te mandé algunas fotografías precisamente porque otro de los lugares que nos indicaban que y accesos energéticos es en el Iztaccíhuatl, ¿no? En las montañas, la montaña que curiosamente comparte el Estado de México. Entonces, De hecho, en el año 2000, rescatistas, que tengo amistades rescatistas, me invitaron precisamente al mundo subterráneo, pero no hay una experiencia de estos seres en donde parece que ya estamos como predispuestos, ¿no? Porque cuando me llevan precisamente a esta cueva del Iztaccíhuatl, es un lugar que estos seres ya me habían hecho recordar
cuando tenía escasos 16, 17 años. Ellos me hicieron recordar que yo ya había estado ahí. Físicamente ya había estado en los 17 años, pero no me di cuenta. Pero en el 2013 pude saber que yo ya estuve ahí y ellos ya nos habían indicado que íbamos a encontrar cuevas que iban a ser accesos a ese mundo subterráneo. Son las fotografías que te compartí, que has publicado en tus redes sociales. Hay una puerta en una gruta, hay una puerta tallada en forma de petrograbado. Un petrograbado es un tallado en piedra, que es una forma de media luna, como una puerta. Tiene una serie de símbolos y 2 aberturas para poner las manos. Y cuando hace mantralización, al menos cuando yo lo hice, tuve la oportunidad de desprenderme del cuerpo y accesar a este lugar. Sé que parece muy extraño, sé que suena de película, pero fue algo que me sucedió y que incluso las fotografías que me tomaron pueden sustentar que ocurrió algo ahí. Aparece una energía, primero en mi tercer ojo, y después aparece otra energía en mi coronilla. Los De hecho, pueblos originarios de allá de Sudamérica dicen que porque hay otras puertas dimensionales que son talladas en piedra en diferentes partes del mundo. Entonces, entre Perú y Bolivia hay un lugar que hay una peña que se llama la Puerta de Amarumuru. Bueno, esa puerta, los aymaras de ese lugar dicen, cuando estos seres que viven atrás de la piedra quieren comunicarse contigo, se conectan por la frente. Pero si te quieren dar información, se conectan por la coronilla. Es por eso que es importante que pudieron documentar mi experiencia a través de fotografías. Sí, de hecho era lo que yo te quería comentar. Aquí en el chakra frontal hay como, yo los conozco como tipo orbes, ¿no? Pero pues era súper grande. Y el otro aquí arriba. Pero bueno, ya me estás dando la explicación del por qué. Entonces, esas fotografías se me hicieron muy interesantes. Dije, tengo que compartirlas. Y dije, sí. el video que nos compartiste. Adelante, adelante. Sí, sobre todo porque, como les comentaba al inicio, importante el mensaje. Entonces, hay que poder comprobar y verificar, y sobre todo cuando ante medios de comunicación, que no es una invención del testigo, sino que realmente hay un mensaje y que la experiencia se puede corroborar, no solamente para el testigo, sino que cuando lo documentamos y, por ejemplo, cuando te lo comparto y tú lo puedes compartir también al colectivo de tu público, de que se pudo registrar el momento de contacto. Excelente, amigo. Oye, y hablando de mensajes, ya el tiempo lo tenemos así como que bien corto. Un mensaje que le quieras dejar a la audiencia, algo que salga aquí de tu corazón, ¿qué sería? Bueno, pues algo muy importante es, primeramente, mensaje, al menos dentro de esta, desde mi experiencia, quieren que nosotros podamos recordar nuestras capacidades. Y esas capacidades las vamos a recordar cuando recordemos la convivencia de poder vivir entre los ritmos de la Tierra, los ritmos del cosmos, que son lo que afecta precisamente nuestra psique, que tenemos que estudiar precisamente nuestras conductas, ¿no? Sobre todo si queremos ser mejores personas, no solamente por meditar somos buenas personas, por ser veganos no, o vegetarianos no nos va a ser buenas personas, sino que hay que vigilar precisamente la calidad de la energía que nosotros estamos generando a través de nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Cuando nosotros podemos regular y ser responsables de nosotros mismos,
¿no? Dejar atrás las carencias, las dependencias, las relaciones que tenemos entre seres humanos pueden ser de mejor armonía. Y la armonía está grabada en nuestro ADN. Y si esa armonía es lo suficientemente en vibración sutil, que comúnmente se dice vibrar alto, pero si nosotros vibramos de una forma adecuada, entonces nosotros podemos nutrir al propio universo. Es decir, esto lo digo un poco en metáfora, ¿no? Y aceptamos o la creencia de que existe una mente superior que nos ha creado, si nosotros a esa mente superior nos ha creado y nos ha dado la capacidad de ser independientes, de crear el libre albedrío, nos ha dado la vida para experimentarla, entonces nosotros, ¿qué le vamos a regresar a esa entidad, ¿no? Es decir, Dios o esa conciencia se conoce a través de su propia creación. Eso que yo le he llamado el proyecto humano es precisamente que tomemos conciencia de que así es que yo invito a las personas que nos escuchen no a creer, sino a investigar y que todo lo que escuchen primero lo experimenten, lo investiguen, lo lleven a la práctica y cada uno va a tener su propia certeza de que lo que le haga resonancia que haya escuchado en esta charla, pues ya le habrá ayudado un poquito de estímulo. Excelente, amigo, ese es un buen mensaje. Yo también, yo puedo dar un mensaje muy similar. Primero hay que ser consciente que somos algo más que un simple mortal, o sea, como tú lo dices, somos seres multidimensionales y me quedé intrigado en el cómo podríamos activar el número 33 en nuestro ADN, amigo, porque imagínate cómo sería la humanidad si el hombre pudiera activar el nivel 33 en este plano en el que estamos viviendo. ¿Cómo crees que sería? Se los comento. Es un proceso de iniciación de mucha responsabilidad. No tiene que ver con conceptos iniciáticos, esotéricos, simplemente tiene que ser con mucha voluntad, ¿no? Si realmente somos energía, como mencionaba, lo que es la energía de los pensamientos se transforma también en sensaciones, que son los sentimientos. Eso se transforma también en impactos en nuestro cuerpo, que son las emociones. Al final, esa es energía. Lo que nos alimentamos también es energía. Son 4 paquetes y podríamos llamarle de 25% de energía, ¿no? 25% de lo que comemos, 25% de lo que pensamos, 25% de lo que sentimos y 25% de nuestras emociones. Pero como esa energía se queda abajo en nuestros 3 primeros chakras que están abajo de nuestro ombligo. Ahí Y es ahí donde ese es la trabajo. caja de las emociones. Ok. Exacto. Pero ahí se genera toda la densidad, todo lo denso. Dentro de la cultura olmeca maya se habla de que existe, y esto hay una pieza en el Museo de Antropología de la Ciudad de México que precisamente este guardián olmeca, ¿no? Del linaje olmeca con el cual estoy trabajando y pues gracias a su confianza me está transmitiendo su conocimiento, bueno, y a muchas personas también, eh, nos compartió que existe una pieza en el Museo de Antropología que es una media columna vertebral, que es precisamente el hueso sacro, la pelvis, está la columna vertebral hasta las vértebras, que son lo que abarcan esos tercer chakras, y lo que pues menciona metafórica o simbólicamente es que en esa área está nuestra energía vital. Esa energía vital puede impulsar cuando se limpia, o sea, limpiamos toda esa energía de todos estos conceptos que he mencionado, esto ayuda a trabajar nuestra vertebral. Esa energía es como
motor de nuestra columna vertebral. Los científicos ya lo están hablando. Precisamente hemos escuchado muchas cosas que hace Joe Dispenza, ¿no? Un difusor científico, como él menciona. Por ahí se nos fue el audio, amigo. ¿Sí me escuchas? Se nos fue el audio. Bueno, llega el momento del podcast que no me gusta, amigo, y es cuando tengo que comenzar a despedir el programa. Si tú sí me estás escuchando bien. ¿Sí me escuchas? Bueno, ahí ya se nos fue la señal, una disculpa bien grande. Pero bueno, muchísimas gracias por esta información que nos has compartido. Este tema quedó así como que lo tuvimos que cortar. Espero que nos tengamos otra entrevista porque tienes temas para aventar para arriba. Y apenas íbamos a comenzar con lo que viene siendo la activación del Kundalini y todas esas cosas. Pero espero que más adelante nos vuelvas a hacer un nuevo tema. Yo sé que vas a estar por acá con el estado vecino dando tus conferencias. Ojalá, habla otra vez a ver si te puedo escuchar. Ya ahora se me inhibió un poquito la pantalla. Pero bueno, amigo, una disculpa de que aquí las fallas técnicas nos están deteniendo un poquito la entrevista. ¿Sí me escuchas por ahí? Sí, bueno, ya te perdí, amigo, ya no te escucho. Voy a comenzar a despedir el programa, te agradezco bastante el tiempo y bueno, próxima semana, amigos, vamos a tener aquí a Irene Galop que nos viene a compartir el tema El despertar de la conciencia, para que se suscriban al canal y les llegue la notificación. Si les gustó este tema, no duden en compartirlo, denle like. Les recuerdo que permanezcan presentes en el aquí y el ahora con sus 5 sentidos. Yo soy su amigo Arturo Rivera y nos vemos hasta la próxima. Ánimo y muchas gracias. Les recuerdo que mi libro Concedido y mi libro El Portal de los Deseos los pueden conseguir a través de Amazon.com si son de México o a través de Amazon.es si son del extranjero. Vayan, descárguenlos y aprendan las leyes universales con las que opera el universo para que comiencen a transformar su vida. Esto fue el podcast 5 Sentidos con su amigo Arturo Rivera.